Muy bien. Bueno, comentábamos relación SEO versus periodistas. ¿Qué es en realidad en los medios de comunicación y cómo crees tú que debería ser para que funcione todo mejor y conseguir más audiencia? Bueno, sin duda, ese es uno de los problemas en los que los equipos de audiencia trabajamos más, y es la llamada transformación, ¿no? Transformación, que en el 2024 todavía estemos hablando de esto puede sorprender, pero la realidad es que es así. En cómo entra alguien de audiencias y consigue mejorar o cambiar los procesos de trabajo que tiene una redacción para poder aplicar en la optimización de esos procesos la capa de audiencia y no solo de SEO, sino porque al final ya no es Search, sino que es más Google Discover. Entonces, desde mi punto de vista, eh, hay, primero la dirección tiene que dejarte trabajar. Si la dirección no tiene esa visión de que quiere realmente trabajar la parte de audiencia, es muy complicado. Tú desde abajo es muy complicado que puedas accionar determinadas cosas. Entonces, lo primero, la parte más alta, donde yo también intento pues convencer, por supuesto, como yo siempre no he sido consultor SEO, sino que siempre he trabajado in-house, pues siempre con buenos datos, ganando también la confianza en que la propuesta de temas son temas que van a generar audiencia, pero que no distorsionan la marca y que no van fuera de la línea editorial, también entender la línea editorial. Esas dos partes son muy importantes. Eh, eh, Como veis, es una parte muchas veces que hablamos de cosas que no es demasiado técnico, sino que estamos hablando de también una parte soft, donde tienes que saber dónde tienes que estar trabajando, tienes que saber cómo tienes que hablar a un periodista, cómo tienes que proponer los temas, cómo son sus procesos para poder desde la comprensión ir adaptando diferentes tipos de procesos. Eh, para mí es muy importante que una vez que ya tienes esa ganada, esa confianza de que la dirección también quiere realmente hacer esa transformación, cómo atacas las noticias o los tipos de contenidos desde diferentes tipos de ángulos. Para nosotros en el Confidencial tenemos dividido pues, lo que es las redacciones en diferentes marchas. Es muy sencillo. Y en verdad, tenemos lo que es la breaking, la última hora, que se dedica a un equipo. Tenemos un equipo intermedio que lo que hace es ese contenido que pues, tiene igual más carga editorial o que tiene una parte más sesuda de revisarte bien el contenido, de qué va la noticia, pues para no ir en incongruencias o que digas cosas que no son, por ejemplo, temas de ayudas o cuando hay algún tipo de tema político, pues tenemos una parte de la redacción que hace contenido con foco para audiencia, pero dándole una siguiente vuelta, sobre todo información igual de servicio, que es lo que comentaba Manuel, que dice, bueno, pues es que se está buscando los temas de resultado. Pues para nosotros Google Trends es nuestra herramienta de cabecera, donde cuando pasa lo de la DANA, pues se estaba buscando pues qué es la UME, qué es una DANA, cuáles son las localizaciones o el mapa. Pues eso no te lo suele hacer tanto la redacción que hace la última hora, sino que lo hace un equipo intermedio que trabaja ese tipo de búsquedas. Y luego tenemos otro tercer equipo que lo que hacemos es foco Google Discover. Entonces, esas vueltas totalmente de ya el tema, de cosas ya más curiosas, más virales y que suele ser un contenido un poquito más soft. También habéis dicho una cosa que pues la gente, o sea, lo que hemos visto durante y solemos ver es que una cosa es lo que los medios de comunicación quieran ofrecer a los usuarios como más editorial y otra cosa es lo que consuma realmente la gente. O sea, podemos pensar que igual ahora en Google Discover lo que está funcionando mejor son temas de la DANA, pero lejos de la realidad, la gente en su Google Discover, y también igual por un tema del propio Google Discover, de cómo está configurado, de que te salen más temas atemporales, de la autoridad, está ofreciendo otro contenido que no tiene nada con la DANA y que puede ser el sencillo truco para limpiar la campana de la cocina o el sencillo truco para adelgazar. Eso te quería preguntar, Antonio. ¿Cómo conviven
en un periódico, digamos, esas dos almas, ¿no? De un periódico que está sacando exclusivas magníficas contra el poder, en este caso el gobierno, de presunto mangoneo que se haya podido producir en entornos políticos, con, digamos, esa información blanda, o si optimizáis ese tipo de información, digamos, mucho más editorializada o mucho más seria, ¿no? O dura, por así decir, esa también tiene una capa de SEO al respecto, o esa va por un carril y la otra va por el otro. Pues mira, la verdad que el caso del Confidencial, como mencionas, es un caso de los medios de comunicación en España donde seguramente más exclusivas saquemos, y también es de las partes que a mí me atraían más de venir a trabajar aquí al Confidencial, precisamente por esa. Entonces, cuando tenemos un tipo de estos casos, en algunos de los casos nosotros ni nos enteramos el día de antes. Nosotros no estamos tanto en la parte editorial, sobre todo cuando hay una gran investigación, como puede ser pues lo de Begoña Sánchez, que lo sacó o empezó a sacar el Confidencial todo ese contenido. Nosotros no estamos en la parte previa ni la conocemos. En algunos puntos igual nos pueden contar algo, pero normalmente nos enteramos el día de antes. Cuando tenemos una exclusiva de ese estilo, tenemos por un lado una ventaja, que somos los primeros en sacar. El inconveniente que tenemos es que nosotros lo sacamos encerrado, con lo que influye a la hora de atraer tráfico a través de Google Discover o de Search, versus cualquier otro medio que, si es una exclusiva importante, te la va a replicar, y te la va a replicar en abierto. En algunos de los casos, lo que hemos visto es que Google defiende el que saca por primera vez y te da como la fuente original, pero en otros casos hemos visto cómo Google cambia y te mete, por ejemplo, pues al periódico Marca, que está hablando sobre esa exclusiva, o Onda Cero, que va en abierto, o 20 Minutos, que van en abierto, aunque te mencionen, te termina quitando esa posición. Entonces, nosotros sí que les damos como una serie de pautas, los periodistas tienen una serie de pautas sobre cómo debería ser su titular, qué palabras tiene, pero mucho más de eso, sobre las grandes exclusivas, nosotros sobre la pieza principal no entramos. Ahí es la realidad. Lo que sí que intentamos hacer es cómo recirculamos a ese usuario para darle señales positivas de Google, para intentar que eso luego entonces se mantenga el máximo tiempo en carruseles, o que pueda entrar en Google Discover, o cómo hacemos estrategias paralelas sobre algunos de los contenidos sobre esa exclusiva. Entonces, ¿qué cosas creemos que se van a empezar a buscar para tener una batería de temas relacionados e intentar hacer una pirámide de contenido, donde la pieza principal es la exclusiva y luego vamos relacionando con otro tipo de contenidos? Muy interesante. Yo, la verdad es que no sé tú, Manuel, pero he estado en redacciones en las que el periodista no quería que le tocaran ni media coma el titular. Sí. Ese es un extremo que yo creo que hay que evitar. Y por otro lado, he estado en otras redacciones en las que el SEO está idolatrado porque es el que supuestamente trae todo el tráfico, y entonces están todos como un poco sibuana, que yo creo que es el otro extremo al que tampoco hay que tender. Y como dice bien Antonio, es súper importante, ¿no?, entenderse unos a otros, intentar ayudarse y comprenderse unos a otros. Y sobre todo también he visto que se formaban muchas redacciones paralelas. Entonces los periodistas son mi parcelita, que es lo que he hecho siempre, y si queréis SEO, pues montáis una redacción de SEO y que ellos hagan sus cosas, lo que tengan que hacer. Los chavales, que hagan cosas los chavales. Claro, entonces por lo que nos comenta Antonio, la relación que ellos tienen es mucho más sana de las que se ven en muchos otros sitios. ¿Cómo dentro del periódico o de los otros sitios en los que tú has estado antes, Antonio, cuando hacéis sugerencias de cambios, ¿no?, a los periodistas, al editorial, ¿cómo crees que hay que hacerlo? ¿O depende un poco también de la persona con la que vayas a hablar? Depende también de la persona. A ver, una de las cosas que yo he conseguido, y creo que es mérito del trabajo de audiencias, es que tenemos el campo de SEO, el título SEO, que nos lo dejan tocar, pero también sabemos cuándo lo tenemos que tocar y cuándo no. Yo no voy a tocar algo que no esté convencido. Eso
pueda hacer una mejora del tráfico. O sea, si veo que un tema realmente es tráfico de portada y que no va a tener cierto impacto en Google Discover o en Search, primero ni entro. Es una batalla que a mí me da igual, yo ya tengo otro tipo de noticias y ya sé conseguir audiencia por otro tipo de caminos. Si otra parte es lo que os acabo de comentar, el porque a mí me dejan o porque al equipo le dejan tocar esa parte del titular SEO. Dentro del mundo editorial le tienen mucho, a ellos le dan mucho más valor que el que yo le doy o que el que Google le da al titular interior, pero en realidad el titular, el title, que es la parte que no sale cuando entras a una noticia, sino que es la que lee Google, le da mucho más valor. Entonces, si yo tengo la posibilidad de que si yo veo que, por ejemplo, le falta una palabra clave y me dejan ponerla y no tener que pedir permiso, entonces a mí me facilitan mucho mi trabajo. Pero para eso me he tenido que trabajar con los equipos editoriales, con directores adjuntos, con el director, el que las veces que lo he propuesto ha funcionado y no estoy proponiendo nada que vaya en contra de la imagen o la marca del periódico. Entonces, vuelto a lo mismo, no es una cosa solo de que sepas mucho de SEO, sino de saber qué cosas propones y saber que tienes que, las cosas que propones no vayan a entorpecer a nadie. Si fuera un tema muy editorial, muy editorial, donde yo tenga mínima duda de que ese tema, aun teniendo yo la facilidad de que puedo poner lo que quiera en el titular SEO, yo hablo con el periodista y se lo comento y le digo, oye, necesito este cambio. Incluso cuando necesito que no solo el título SEO, sino que el titular interior también tenga esa palabra clave para aumentar todavía más la relevancia o buscar dos palabras, imaginar que quiero que lleve gota fría y Dana, o muere y fallece, y juego a los dos titulares. Entonces hablo con el redactor, porque ahí sí que le voy a tocar su titular interior, que yo no tengo potestad sobre ese, y ahí sí que le tengo que pedir, digamos, que me dé acceso o que lo haga él, pero que tenga que tocarlo.